Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Corazones Fragmentados. Mi nombre es Aide y les doy la más cordial de las bienvenidas. Bueno, pues si ya vieron mis 3 videos anteriores, bueno, en realidad son 2, porque el primero es solamente un intro. Si ya vieron mis 2 videos anteriores, quiere decir que vamos bien. No, quiere decir que ya se dieron cuenta más o menos de qué se está tratando este podcast. Así que, bueno, nuevamente les doy la bienvenida y en este nuevo episodio quiero hablarles de, pues también es algo muy personal, pero que yo sé que afecta también a muchísimas personas y les sigue afectando hoy en día. De hecho, a mí también de repente me sigue afectando un poco, pero he encontrado algunas maneras de resolverlo. Y ese es el tema de la ansiedad. Así que quédate porque esto te va a interesar. Estos corazones fragmentados, donde cada fragmento guarda un nombre, una historia y una lección. ¿Te ha pasado que a veces te sientes tan cansado que tu mente no se apaga aunque hayas intentado todo para relajarte? ¿Que hay días en los que quieres descansar, pero hay algo dentro de ti que no te deja? Pues déjame decirte que no eres el único, no eres la única. A mí también me pasa. Y hoy en día a eso le llamamos ansiedad. Y hoy quiero platicarte acerca de eso, del estrés y de la ansiedad que vivimos diariamente. Pero no quiero hablarlo desde la teoría, quiero hablarlo desde mi perspectiva y desde lo que viví o de vez en cuando sigo viviendo, pero sobre todo de cómo lo descubrí desde los primeros síntomas y lo que entendí después para poder manejarlo. Para empezar, quiero contarte que mi vida y mi corazón colapsaron en un fragmento de segundo. Pero eso pasó hace aproximadamente 20 años. Los síntomas que yo empecé a padecer de ansiedad fueron hace aproximadamente 18 años. Pero todavía yo no sabía por qué y ni siquiera sabía que era ansiedad. En esta etapa de mi vida me sentía abrumada, cansada, ni siquiera podía dormir. Mi cuerpo estaba pasando por algo muy fuerte y mi mente tampoco estaba en paz. Yo trabajaba como editora audiovisual en un medio de comunicación local. Me tocaba ver de todo en cuestión del área del entretenimiento. Pero hubo un momento en el que sucedió algo inimaginable en nuestra localidad. Un suceso que conmocionó al país entero. Esto lo llevaba el departamento de noticias, pero yo tenía el acceso total de todos los videos que llegaban por todos lados. Eran unas imágenes tan fuertes que yo no quería y no podía por mi paz mental poder ver. Pero en una ocasión mis compañeros me pidieron de favor que se las mostrara. Eran unas imágenes que acaban de llegar sobre este caso tan mencionado. Voy a llamarlo como, bueno, yo creo que sí lo van a deducir, el caso Cumbres. Y yo no había querido ver esas imágenes por mi paz mental, pero bueno, en ese momento me convencieron. No de verlas, sino de buscarlas y mostrárselas. Mientras se reproducían esas imágenes, yo me volteaba para no lograr verlas. Pero me ganó más el morbo que me arrastró como aquel personaje de Charlie Brown que arrastra su cobijita, ¿no? Vi una que otra imagen, pero esa una que otra imagen pues me causó un tremendo shock. Fue algo tan impresionante que dejó una huella en mi subconsciente que a su vez trajo recuerdos que yo ya se supone que yo ya había superado, que de eso les hablo más adelante. Y bueno, esas situaciones, esas imágenes me llegaron a afectar tanto porque eran unas imágenes reales, o sea, no eran ediciones ni mucho menos, que en las noches yo llegaba a no a dormir, pero llegaba a tener la luz encendida y yo despierta hasta las 4 o 5 de la mañana que ya de plano mi cuerpo ya no aguantaba y pedía descanso. Hasta ese momento ya me quedaba dormida, pero pues yo entraba a las 7 de la mañana, entonces eran como 1 hora y media, a lo mucho 2 horas, que podía dormir, pero yo con la luz encendida, o sea, imagínense. Primero, por el hecho de desvelarme tanto y en segunda, porque no podemos dormir con la luz encendida.
hay algo que sí nos afecta cuando tenemos la luz encendida en las noches y nuestro cerebro no puede descansar. Entonces eran dos factores importantísimos por los que yo no podía dormir todo ese tiempo. Y créanme que pasaron como 2 semanas, yo creo. Si no fue 1 y media en las que yo pasé por esto. Esto no lo sabe todavía mi familia, yo creo que nunca se los he contado y pues yo creo que se están enterando apenas estén viendo este video. Después de esto yo ya no volví a ser la misma y ahí fue donde empezó mi calvario. Y es que no era solo miedo, o sea, era como una incertidumbre de no saber qué era lo que podría pasar. Eso era lo que pasaba por mi mente. Yo me quedó tan marcada esa situación, no tanto por el caso o las imágenes en sí, o quizá esas imágenes se transformaron en un miedo de decir qué va a ser de mí después de que pues ya no exista. Y bueno, fue así como empecé a notar algunos cambios en mi cuerpo. Principalmente pues era el no poder dormir, que pues no dormir es igual a no descansar. Mi corazón se aceleraba sin ninguna razón, o sea, simplemente de la nada, mi corazón empezaba a acelerarse, a palpitar mucho, como si estuviera preparada para alguna situación catastrófica, casi creo. Otra cosa era que mi mente no dejaba de pensar, o sea, sobrepensaba muchísimo todo, extremadamente todo, o sea, digo, imagínense estar trabajando, bueno, yo que soy editora, o sea, estar editando y pensar, y si me sale mal algo, y si yo pienso que lo edito bien y al final sale mal editado, me van a regañar, me van a suspender, me van a correr, o sea, eran pensamientos intrusivos que yo decía, no puede ser que esté sobrepensando tanto, pero no dejaba de hacerlo, o sea, era algo que yo en ese momento todavía no podía controlar. Pero lo más difícil aquí era que por fuera todo se veía normal, pero por dentro era otra cosa. Para mí era un martirio que llegara la noche. Cuando ya empezaba a oscurecer, yo empezaba casi creo que a temblar por dentro, o sea, era un miedo constante de decir, ay, ya va a llegar la noche, ya va a llegar la noche, porque era cuando empezaban todos estos síntomas. Y contrario a eso, yo amaba la noche, o sea, bueno, ahorita todavía la amo, pero en ese momento era un terror por decir, ya va a oscurecer, ya se va a hacer de noche, ya va a llegar la hora de dormir y saber que no iba a poder hacerlo por nada del mundo. Y todo eso se sentía como un temor cargado de dolor, porque yo sabía que todos esos síntomas iban a llegar como agua de río, o sea que no se iban a detener. Cuando ya todos iban a dormir, yo me ponía tan nerviosa porque decía, pues qué padre que todos se van a ir a dormir y todo, pero yo nunca le había contado eso a mis papás, a mis hermanas, y ellos no sabían que yo me pasaba las noches en vela. A veces me pasaba días seguidos en vela sin poder dormir y yo cansada al día siguiente trabajando y todo, pero como les digo, o sea, todo se veía bien por fuera, pero por dentro era un verdadero calvario. Y a su vez yo pensaba, bueno, si les decía cómo me sentía, pues a lo mejor me iban a juzgar, a lo mejor me iban a tachar de loca o qué sé yo. Les digo, eran pensamientos intrusivos que no me dejaban descansar. Posiblemente si yo les hubiera comentado, obviamente no hubieran actuado así, pero mi mente me jugaba tan en contra que esos eran los pensamientos que llegaban a mi cabeza. Para calmar un poco esa ansiedad o esos síntomas, a veces prendía la televisión que tenía en mi cuarto, pero muy muy bajito para que no se dieran cuenta que aún seguía despierta. Pero cuando pasaba esto, por decir, ya eran las 12, 1 de la mañana y yo no podía, mi cabeza no dejaba de pensar cosas catastróficas, como les digo, trataba de distraerme con la televisión, pero como estaba tan bajito, pues solo veía las imágenes. Entonces cuando llegaba a aparecer algún comercial o alguna película de terror o de suspenso o simplemente un tráiler de esa película o de esa serie, pues yo tenía que cerrar los ojos, cambiarle, voltear, o sea, infinidad de cosas pues para no verlo. Ya cuando yo me sentía un poco ya más cansada y que decía, ya no puedo más, tengo que dormir,
apagaba la tele, dejaba de escuchar cualquier cosa y yo decía, ok, me voy a preparar, voy a dormir, ya espero dormir bien. Me entraban unos nervios muy fuertes por simplemente decir voy a dormir, porque al momento de que yo cerraba los ojos, al minuto me despertaba, pero con una sensación de no poder respirar. Yo sentía que se me cerraba la garganta, sentía precisamente eso, que no podía respirar. Mi corazón se aceleraba muchísimo, a veces me levantaba, a veces sí duraba ahí acostada esperando a que se me pasara, pero había momentos o había días en los que me tenía que parar, caminaba en el cuarto para, pues según yo, para oxigenarme, para que mis pulmones se oxigenaran, o no sé, digo, pensaba cualquier cosa en ese momento. Entonces, saliendo de mi cuarto había un pasillo que conducía a otra habitación, la habitación de mis papás, pero yo solamente salía de la habitación, pues, porque yo sentía que me ahogaba. O sea, si ya no podía, en lo que caminaba y en mi cuarto todo, si no podía relajarme, yo tenía que salirme, porque si no me sentía más ofuscada. O sea, sí sentía como si el cuarto me asfixiara. Entonces me salía al pasillo, caminaba un poquito. Lo único que dejaba prendido era una lamparita ahí en mi cuarto para que no estuviera tan oscuro y que pues no me fuera a caer, ¿verdad? También. Entonces caminaba por ese pasillo unas 2, 3 vueltas, me regresaba, volvía a cerrar mi puerta y era la manera en que me podía tranquilizar un momento. Pero de ahí en fuera, o sea, nada me funcionaba. Hasta que empecé a orar mucho, como les digo, yo soy, bueno, como les he dicho en otros videos, yo soy muy creyente. Entonces, en ese entonces yo empecé a orar más. Oraba siempre todas las noches para poder que se me quitara eso o que se redujeran un poco esos síntomas que yo pasaba. Porque como les digo, yo no sabía lo que padecía. Nunca fui a consultar por lo mismo, sobre todo es por ignorancia, porque no sabemos lo que sentimos y para todo pensamos que nos van a tachar de locos, que nos van a juzgar, pero todo esto se deriva de ciertas cosas. Entonces, si nosotros no hacemos una introspección de decir, ok, a lo mejor me pasa esto porque viví esto, o a lo mejor pasó esto por esto. O sea, yo no se lo atribuía a nada más que a esa situación que les comento ahorita, pero de eso yo lo descubrí mucho tiempo después. O sea, esos síntomas no me llegaron al siguiente día de que yo vi esas imágenes. Me llegaron mucho después, pero no llegaron solas. O sea, esa situación, después de haber pasado esa situación de ver esos videos, no fue como yo, ¿cómo les digo? No fue de esa manera en la que yo lo descubrí que fue por eso, sino que tiempo después, como les digo, yo hice una introspección, entonces me puse a pensar, yo dije, pero es que ver esas imágenes no me pudo haber causado esa situación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue que eh, desencadenó o abrió la caja de Pandora que yo tenía ya cerrada herméticamente por una situación que había pasado, les comento, años atrás, unos 2 años atrás. Entonces fue ahí donde dije, entonces fue a raíz de esto, porque desde esa situación se vino desencadenando todo esto que yo empecé a sentir, esta ansiedad. El estrés pues obviamente era otras cosas. Y bueno, ¿qué es lo que conocemos como ansiedad en sí? Que en ese momento les digo yo no sabía lo que era. Y según investigué, es cuando tu cuerpo empieza a reaccionar no solo a lo que está pasando, sino a lo que pudiera pasar. Y eso es precisamente lo que a mí me pasaba. O sea, yo sentía en ese momento que en cualquier momento yo me iba a ir. O sea, yo me dormía y ya no iba a despertar. Entonces, esos pensamientos intrusivos eran los que provocaban toda esa ansiedad que yo sentía y todos esos síntomas que yo sentía en ese momento. Es como si tu mente empezara a protegerte anticipándose a todo. De hecho, hay una parte del cerebro, que es la amígdala, que se encarga de detectar el peligro. Y cuando se activa demasiado, empiezas a sentir miedo incluso cuando no es real. Porque tu cuerpo cree que realmente está mal cuando no es así. Y ahí es cuando empiezan las palpitaciones, la falta de aire.
pensamientos que no paran, tensión en el cuerpo. Y lo importante aquí es que no es solo mental, también es físico, porque lo sientes. Pero bueno, después de todo esto, hubo algo que yo descubrí que me ayudó a controlar todos esos síntomas, no a erradicarlos por completo, pero sí me ayudó muchísimo a controlarlo, antes de que yo supiera desde dónde venía todo esto. Y bueno, algo que deben de saber es que pues a mí me gusta mucho ver películas, pues por eso soy productora audiovisual, porque desde niña me gustaba mucho ver películas. Entonces yo me la pasaba en el Blockbuster casi todos los fines de semana. Y pues obviamente me surtía, ¿no? De películas sobre todo, hasta que empezaron a meter series. Te rentaban series por temporadas. Fue ahí donde descubrí que, bueno, ya sabía que existía, pero fue ahí donde descubrí que podía rentar la serie de Friends. Muchos pues obviamente ya la conocen, muchos han hablado precisamente de esta serie, que les ha ayudado también muchísimo. Entonces yo en ese momento descubrí que pues era por ese lado en el que yo dejaba de sentir todas estas cosas. Una vez renté una temporada de Friends, les digo, ya la había visto yo algunos años atrás, pero la pasaban en la televisión y en sistema de paga y todo, y a veces pues no podía verlas. Cuando ya entré de lleno a ver esa serie, renté creo que la temporada 8, no me fui por la primera, casi siempre me voy por las finales. Cuando ya están terminadas, ¿no? La vi completa, pues me gustó muchísimo, obviamente. Este tipo de sitcoms o comedias de situación como Friends, The Nanny, The Office, Brooklyn Nine-Nine, entre otras, suelen ser series predecibles y verlas de forma repetitiva ayudan a calmar la ansiedad, pues reír activa la liberación de endorfinas, que son sustancias que generan bienestar y a su vez disminuyen el cortisol, que es la hormona del estrés. Y justamente los personajes de Friends crean esa familia elegida, esa hermandad que enseña el valor de la amistad incondicional que combate la soledad. Pero ojo, esta no es una solución definitiva, simplemente funciona como complemento junto con otras herramientas que les compartiré más adelante, como la terapia, el ejercicio o las técnicas de respiración. Entonces, mis noches empezaron a cambiar, porque de pasar de un estrés constante, una ansiedad constante de no poder dormir, yo dormía viendo Friends. Y como todo terminaba igual siempre, o sea que todo se llegaba a resolver y era comedia pura, entonces eso empezó a hacer que dejara yo de pensar en cosas pues, que no debería de estar pensando. Y fue así como las noches ya para mí eran, wow, eran la gloria, porque ya solamente me desvelaba por ver los episodios, no me desvelaba por esos síntomas que yo estaba sintiendo. Con esto no les estoy diciendo que para todos sea una medicina esta serie, ver esta serie, pero para mí sí lo fue. O sea, fue algo de decir, bueno, a mí me gusta la televisión, me gusta estar viendo la televisión, y si esto me está ayudando, pues adelante. No quiero decir que esto les vaya a ayudar a todos, pero sí es un tema muy interesante porque lo que es la comedia o reír y todo esto sí nos ayuda muchísimo en cuestiones químicas de nuestro cuerpo. Obviamente pues a seguir orando, seguir rezando. Como les digo, no soy muy de religiones, no soy así, simplemente pues creo en Dios, creo en Jesucristo, y pues eso me ayudó también bastante. Pero una de las cosas que sí, físicas, que me ayudó fue ver este tipo de series. De ahí surgió pues mi gusto por todas estas series de comedia, pero esa en específico yo le tengo muchísimo cariño, y de hecho me compré toda la colección de las 10 temporadas, porque aparte que me hice fan de la serie, me hice fan de los actores, eh, sí me ayudó bastante, bastante en una etapa en la que yo no veía la salida, y por más que hacía mil cosas, o sea, no pasaban.
Entonces les digo, en ese momento pues yo no sabía lo que tenía, yo solamente sabía que al llegar la noche yo iba a sentir esto y tampoco sabía que mucha gente lo pasaba. Entonces de estos años para acá pues yo ya entendí lo que era, entendí lo que pasé. De repente cuando llego a tener algún estrés así muy muy cargado, que me llegó a pasar en mi trabajo, uno de mis trabajos anteriores, sí era tanto el estrés que a veces sentía ganas de salir corriendo. Ese es otro síntoma que ese no lo tenía. Los insomnios sí, pues sí los tengo todavía de repente, pero ya lo que es no poder dormir por sobrepensar cosas malas o así, ya casi no me pasa, pero sí, sí hay algunos pensamientos intrusivos que, bueno, ya ahora ya sé mejor cómo manejarlos. Y lo que sí les recomiendo mucho es de que busquen alguna terapia, o sea, ya sea una terapia con algún psicólogo, psiquiatra. Yo les digo esto porque hay personas pues a las que no les gusta hablar del tema por decir, eh, ¿cómo voy a ir yo a un psicólogo si no estoy loca? O cosas por el estilo, pero no es por eso. O sea, ahorita vivimos en una sociedad o son tiempos en los que vivimos cargados de estrés por cualquier cosa, sobre todo cuando vamos siendo adultos, de adolescentes a adultos, traemos un estrés constante que la verdad no deberíamos de cargar. Entonces, yo creo que sí es muy importante llegar a consultarlo con un médico especialista para que nos trate, o por decir, hay sustancias que a lo mejor no produce nuestro cuerpo y que realmente necesitamos. Entonces, en eso no tenemos ningún control. Entonces, esto que les estoy platicando yo eran cosas meramente, pues que se podían controlar, ¿no? Con otras cosas, pero ya unas situaciones más arriesgadas, pues a lo mejor ahí sí hubiera necesitado medicación. Pero gracias a Dios, pues lo pude controlar en su momento. Les digo, no es que lo esté ya pasando en estos momentos, pero sí me llegó a afectar mucho una buena temporada. Así que, bueno, ahora les voy a contar la raíz de todo eso, lo que yo creo que fue o que vino a traer todos estos síntomas que yo tenía de la ansiedad. Ok, la raíz que yo encontré de todos estos síntomas fueron desde hace 20 años. ¿Por qué? Porque yo viví un episodio muy, muy, pues quizá traumante para mí, porque yo nunca había tenido una pérdida muy cercana, irreparable. Entonces para mí fue muy choqueante. Hace 20 años pues fallece mi abuela materna, alguien con quien viví toda mi vida, porque vivíamos ahí con mi abuela. Y pues ella se convirtió en mi segunda madre. Entonces a mí me afectó muchísimo esa pérdida, me dejó tan impactada que yo no pude ni llorar, ni gritar, o sea, nada, simplemente me encerré como en una caja y me preocupé más por los de mi alrededor. En este caso, pues por mi mamá, por ver lo afectada que estaba y por decir, ok, tengo que contenerla a ella y ya después me encargo de lo mío. Yo como hasta el tercer día, después de que la sepultamos, segundo o tercer día, yo pude empezar a llorar y pude soltarme y lloré todo lo que no había llorado en el funeral. Entonces fue una descarga emocional muy, muy, muy significativa para mí. Después de esos días yo empecé a preguntarme a dónde iban las personas que ya no estaban con nosotros. Fue tanta mi curiosidad por saber a dónde iban las personas que ya no iban a estar aquí con nosotros, que yo me empecé a frustrar por no entender todo ese proceso. O sea, yo decía, bueno, ya no está en este plano terrenal,
pero debe estar en alguna parte, o sea, su alma debe estar en alguna parte. Entonces yo intenté por muchos medios encontrar una respuesta para eso. Muchos de ustedes tendrán sus creencias, su pensar y todo, pero en lo que a mí respecta, yo aún estoy de que a dónde van esas almas, ¿no? Desde ahí empecé a agarrar un pensamiento como negativo de decir, es que no somos nada. O sea, no somos nada, yo ahorita estoy aquí y mañana ya no estoy. Entonces, desde ahí empecé yo a tener ciertos pensamientos intrusivos, pero, o a lo mejor ya empecé con la ansiedad y todo, pero cuando después, o sea, años después, cuando vi esas imágenes, yo creo que ahí fue el switch que se activó para que salieran todos esos síntomas que yo sentía, pero yo sé y yo siento que fue a partir de esa pérdida. Esto yo creo que tampoco lo sabían, lo sabía mi familia, y bueno, ya se están enterando. Pero no importa, digo, para eso estoy creando este podcast, este espacio, pues para soltar todo lo que traemos y para contar cosas que a veces nos limitan a seguir adelante. No es malo hablarlo, y si le llego a una o dos personas, pues ya estoy cumpliendo con el objetivo que me tracé. Yo tengo unos tips que saqué de unos artículos que sí sé que eso sí funciona. El principal es la respiración. O sea, algo tan sencillo como hacer unos ejercicios de respiración ya te calma, ya te tranquiliza y te detiene un poco los síntomas que vienen después. Y lo único que tenemos que hacer es inhalar, sostener y exhalar. Otra cosa muy importante es nombrar lo que sientes. Tienes que decirlo así tal cual. Tengo ansiedad. O decir, estoy ansioso. Ponerle nombre a lo que sientes ayuda muchísimo a tu mente a que lo procese y baja la intensidad. También ayuda muchísimo reducir el ruido. Aléjate un poco del celular, de todo lo que te sobreestimula, porque muchas veces no es solo lo que sientes, es todo lo que estás cargando sin darte cuenta. Moverte, aunque no tengas ganas, también es una ayuda muy indispensable. Camina, sal, respira aire fresco. Eso va a ayudar a que tu cuerpo libere tensión y baja los niveles de estrés. Incluso hacer rutinas diarias también te puede ayudar muchísimo. ¿A qué me refiero? Dormir mejor, comer mejor, tener pequeños hábitos. Y esto es porque tu cuerpo necesita estabilidad para sentirse seguro. Recuerda que mucho de la ansiedad se deriva del estrés y de las cargas emocionales que tenemos. Así que bajarle un poquito a la intensidad y hacer rutinas diarias como las que te dije, comer mejor, dormir mejor, te va a ayudar muchísimo porque tu cuerpo necesita una estabilidad para sentirse seguro. Y eso te va a ayudar a que el estrés y la ansiedad disminuyan por completo. Y si hoy estás pasando por episodios de estrés o de ansiedad, quiero que sepas algo. No estás exagerando, no estás roto. Tu cuerpo solo está reaccionando a algo que ha sido demasiado. Tu ansiedad no es debilidad, es un sistema de protección que ha estado activado durante mucho tiempo. Y poco a poco puedes aprender a calmarlo, a escucharte, incluso a sanar. Así que no te sientas mal. Yo sé que la ansiedad suena como una enfermedad silenciosa, pero podemos atacarla en cualquier momento. Si sigues esos simples pasos que te di, puedes sobrellevarla de la mejor manera. Claro que si nada de eso te funciona, lo mejor que puedes hacer es atenderte con alguien especializado en ello, porque nadie queremos vivir estresados y ansiosos para siempre. Y bueno, ya para finalizar, me encantaría que dejaras en los comentarios si alguna vez has pasado por esto o si en este momento estás pasando por algo parecido o similar a lo que yo viví y cómo lo has sobrellevado, para comparar y saber si en algún momento puedo hacer alguna de las actividades o algo que estés haciendo tú para sobrellevarlo. Y también quiero que recuerden que un corazón fragmentado no es un corazón perdido, simplemente es un corazón que ha vivido. Nos vemos en el próximo episodio.